Seguimos haciendo Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina, hoy dedicados a la física y el deporte, y Alberto Rojo, uno de nuestros invitados, había dejado pendiente un asunto que tiene que ver con el salto en alto. Tenemos un informe sobre el salto en alto y después conversamos. En el salto en alto, lo importante es pasar por encima de la barra horizontal que marca la altura sin derribarla. Por este motivo, quienes se dedican a esta actividad usan a su favor sus características físicas como la delgadez o las piernas largas. Pero siempre hay excepciones, y este es el caso del saltador sueco Stefan Holm. Si bien mide 1,81 m, una estatura baja en comparación con otros atletas de este deporte, que suelen medir entre 1,96 y 2,04 metros de altura, ganó el campeonato mundial durante varios años consecutivos. Como si fuera poco, también se quedó con la medalla de oro olímpico de Atenas 2004 cuando llegó a la marca de 2,40 metros, una de las más altas de todos los tiempos. Holm es uno de los atletas que más saltó sobre su propia altura, alcanzando elevarse 0,59 metros más de lo que mide. El deportista cuenta con rasgos sobresalientes para la competencia. Tiene una velocidad de entrada mayor que el resto, y también cuenta con una sorprendente fuerza explosiva. Además, es muy bueno técnicamente y se dobla más que otros deportistas gracias a su elasticidad, que le permite curvarse muy ampliamente sobre el listón, aprovechando al máximo la técnica Fosbury. Este estilo fue creado por Dick Fosbury, un ex atleta norteamericano, quien en los Juegos Olímpicos de México 1968 cambió la técnica más habitual de la época por la que hoy lleva su nombre. En esa ocasión, él reemplazó la llamada rodillo ventral, que consistía en sobrepasar frontalmente el listón, por una en la que saltó como si quisiera recostarse sobre él. Pese a que muchos se burlaron del estilo, Fosbury se quedó con el oro en esos juegos, alcanzando los 2,24 metros, que sin embargo no fueron suficientes para pasar la marca del soviético Valery Brumel de 2,28 metros, la más alta durante años. Más allá de los resultados, Fosbury cambió para siempre la forma de franquear la vara y su innovación se sigue usando hasta hoy. Una de las ventajas que ofrece este estilo es que permite que el cuerpo pase sobre la barra horizontal sin que lo haga el centro de masa. Esto sucede porque en un salto se busca que luego de la fase de carrera o aproximación, el centro de masa esté lo más alto posible en el momento en que se abandona el contacto con el suelo. Para lograrlo, es importante elevar bruscamente los brazos y la pierna que no se apoya antes de comenzar la fase de vuelo. Así, se lleva la posición del centro de masa hasta una altura correspondiente al 70% de la talla del saltador. Si la fuerza con el aire es baja, serán la velocidad y la altura inicial de despegue las que definan las características de la trayectoria parabólica de su centro de masa durante el vuelo. En el caso de Holm, además de usar esta técnica, posee un tendón de Aquiles mucho más grueso que lo normal, lo que lo hace mucho más resistente. Este es un factor clave para disminuir rápidamente su velocidad horizontal y aumentar la vertical antes de iniciar la fase de vuelo, demostrando que a la hora de saltar se puede compensar una altura corporal más baja con una buena técnica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de centro de masa? Claro, el centro de masa es un punto que más o menos en el cuerpo humano está alrededor del centro del pecho, que es el punto donde se podría pensar que es como si fuese que está concentrada el peso en ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, si vos largás una persona y la tirás al aire, ¿no? La persona puede hacer movimientos, pero entonces el movimiento es medio complejo, pero hay un punto del cuerpo que describe la parábola perfecta. Ese es el centro de masa. Bien. Como si yo hubiese agarrado todo el peso de la persona y lo concentrara en un punto, ¿no? Entonces, cuando vos saltás, lo que haces es elevar tu centro de masa. En los saltos en alto anteriores a de Fosbury, el centro de masa pasaba por encima de la valla. Ahora, en esa maniobra, el cuerpo hace esto, pero como está doblado, el centro de masa está debajo. O sea que el centro de masa no saltó encima de la valla. Ese es el truco. Y también se usa interesante. Pero pasa todo el cuerpo por arriba de la valla. Claro, pero si yo lo doblo así, el centro de masa, si yo tuviese que ponerlo en equilibrio, si el cuerpo está doblado, el centro de masa está debajo. Ah, ok. Claro. ¿No? Entonces la fuerza para elevarte, en el fondo, tu cuerpo se elevó hasta acá, no se elevó hasta acá. Entiendo. ¿No? Alberto. Y perdón, ahora te cuento otra. Perdón, sí. No, que hasta ahora estamos viendo siempre que es la ciencia un poco tratando de explicar cosas asombrosas del deporte. Sí. Pero imagino que también debe haber científicos dedicados actualmente a estudiar cómo maximizar. Exacto, porque este sería un caso, ¿no? Porque decir, bueno, por ejemplo, el salto en largo.
Con lo que vos cuando saltás en largo haces la marca de cuando salís y la marca de cuando llegás. Entonces, ahora, si cuando saltás estás inclinado hacia adelante y cuando aterrizás estás inclinado hacia atrás, tu centro de masa en realidad recorrió un trayecto más corto. Claro. Entonces el asunto es inclinarse hacia adelante cuando saltás y hacia atrás cuando aterrizás. ¿No? De esa forma el largo verdadero es más corto que el largo de las marcas, ¿no? Entonces es cierto que mucho es intuitivo, pero en este caso la física puede decir, no, te conviene tal técnica o tal otra. Y también, yéndome un poco fuera de los temas estos, pero de alguna forma paralelo, en las técnicas para tocar instrumentos, que de alguna forma son atletismo de músculos chicos, también hay cosas de biomecánica aplicadas para la eficiencia, para la mayor velocidad y para, ¿no? que son parecidas a las técnicas que se usan en el deporte, ¿no? ¿Sabés en qué pensaba? En algo que tiene un vínculo también. Cuando uno, no sé, va a Bariloche o a algún centro invernal y por primera vez te dicen cómo aprender a esquiar. La tendencia, ante el temor, la tendencia de uno siempre es tirarse para atrás. Y las posibilidades de caerse tirándote para atrás son mucho más altas que te caes de culo, ¿no? Claro, normalmente, pero eso es lo que te frena. Ahora, yo no tengo dudas que en el cambio de técnica de Fosbury, la ciencia estuvo atrás para cambiar una técnica de Vos decís que le pasaron información. Y seguramente, claro. Porque cuando un deporte cambia su técnica y después esa técnica modifica para siempre a ese deporte, el basamento científico de cada una de las épocas estaba atrás de eso. Es súper interesante eso, porque es cierto que uno hace cosas intuitivamente, pero muchas veces la intuición está para hacer la eficiencia máxima dentro de cierto contexto. Ahora, si vos decís, bueno, hay otras cosas que quiero maximizar, porque normalmente no, el cuerpo no te está dando la intuición de saltar lo más lejos posible, ¿no? Entonces, si hay cosas que son antiintuitivas, como orientarse hacia adelante, como saltar para atrás, pero si yo pienso en ciertos fenómenos de la física, podría llegar a mejorar esa eficiencia, como es el cuerpo, al fin y al cabo, es otra máquina más, entonces que la podés manipular y ejercitar, aplicar elementos técnicos para mejorar la eficiencia, ¿no? Uno tiende a creer que debe ser creciente, ¿no? El uso científico de técnicas para mejorar la performance deportiva. Sí. A veces tiene que ver con la aparición de determinados fenómenos, ¿no? Hablo de fenómenos de deportistas que cambian determinadas ecuaciones. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en la NBA es que son mayores los porcentajes de tiro de 3 puntos que de 2 puntos. Es decir, hay una suma y hay un crecimiento de las anotaciones de los tiros de media y de larga distancia. Bueno, también esto está vinculado a que hay jugadores de básquet que han cambiado la técnica de lanzamiento. Y eso pasa en todos los deportes. En algunos casos, cuando se da algo tan rupturista como lo que pasó en el salto en alto, tiene que ver la ciencia. Y en otro tiene que ver la manera que va buscando el propio deporte, a partir de los que son los referentes de cada disciplina, de encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Tenemos un informe estuvimos hablando mucho sobre récords, ¿no? Y cómo seguir batiéndolos. Hay un informe que queremos compartir que habla de cómo se miden los récords. Medir algo quiere decir que se compara una magnitud con otra del mismo tipo que se usa como patrón para establecer la unidad. Una magnitud física es una propiedad necesariamente medible, y para definirla se debe conocer claramente su proceso de medición. Como todo deporte tiene necesariamente un carácter competitivo, resulta indispensable establecer sus resultados con la mayor precisión posible. En el caso de los récords, por ejemplo, para homologarlos es necesario que las medidas se tomen con instrumentos certificados por organismos oficiales. El cálculo de los resultados deportivos fue evolucionando a lo largo de la historia, del mismo modo que la metrología, la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes. Así, en los Juegos Olímpicos de 2012, Usain Bolt llegó a la meta de 100 metros llanos en 9.63 segundos, batiendo el récord mundial que él mismo había alcanzado en Pekín en 2008. En la competencia de 2012, un solo corredor no alcanzó un resultado por debajo de los 10 segundos. Por ende, el uso de tecnología precisa resulta cada vez más indispensable. Para eso se usa la photo finish, una grabación de alta frecuencia capaz de tomar entre 1000 y 3000 fotos por segundo en la línea de la meta. Esta tecnología permite determinar con mucha precisión el tiempo y el orden en que los corredores, o la rueda delantera de un ciclista, o el hocico de un caballo alcanzan la línea de llegada.
En tenis se usa el efecto Doppler para medir la velocidad del saque. Para hacerlo, se instalan radares en el exterior de las canchas. Estos emiten ondas electromagnéticas que rebotan en la pelota en movimiento, aportando datos de su velocidad. Se trata de una tecnología similar a la que usan los puestos de control de tránsito para medir la velocidad de los autos que circulan. Además, este deporte incorporó el ojo de halcón, un sistema que también se usa en el cricket y que no reemplaza el trabajo de los jueces de línea, sino que lo complementa, y solo se lo puede usar una cantidad limitada de veces. El sistema consiste en el uso de varias cámaras de alta frecuencia ubicadas alrededor de la cancha para medir el movimiento de la pelota. Una computadora recibe las imágenes, las procesa y reproduce gráficamente la trayectoria de la pelota y la zona de contacto durante el pique. En las competencias de maratón y ciclismo, se coloca una etiqueta electrónica en la bicicleta o el calzado que emite una frecuencia de antenas ubicadas cerca de la pista y que registran los tiempos que les toma completar un circuito. Este tipo de tecnología también se utiliza en el fútbol, deporte en el que los jugadores usan un sistema de GPS colocado debajo de la camiseta que permite registrar distancias, velocidad, aceleración, entre otros valores. Desde los Juegos Olímpicos de México 1986, la natación usa paneles con sensores de presión que están colocados en la pared de llegada. Estos emiten señales eléctricas que detienen los cronómetros, que no depende de la visión. Este mecanismo fue clave para establecer quién ganó los 100 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuando Michael Phelps y Milo Radkavich llegaron casi simultáneamente. Por todo esto, la precisión en la medición de récords resulta fundamental en el desarrollo de una competencia deportiva y permite establecer de manera justa quién ganó, y de paso, si batió un récord mientras lo hacía. Entre otras cosas veíamos el ojo de halcón y no llegamos todavía a meternos con el tenis, así que le paso la pelota a Flor. Veíamos también el efecto Doppler en el tenis y te quería consultar, ¿qué pasa con la pelota y la superficie en que se juega en el tenis? ¿Es diferente cómo pica? Es diferente como pica, como rebota y el agarre en el zapato también, porque hablábamos de la fricción cuando uno tiene el efecto Magnus en la pelota o cuando se nada. Las superficies de arcilla tienen tienen más fricción que las de pasto, digamos, ¿no? Entonces la pelota pica más en la de arcilla que en la de pasto, se desliza un poquito cuando va girando, cuando tiene giro, spin, digamos. El jugador también se desliza, ¿no? El jugador se desliza deslizamiento. más, fíjate, Claro. el rozamiento, digamos, es más chico en la de pasto, ¿no? Ujú. Entonces hay distintos jugadores que tienen habilidades distintas. ¿Cuándo fue? ¿En el 2017? Hubo un desafío de que Nadal jugó en una cancha de... Yo estuve ahí. ¿Estuviste en el partido? Sí, en Mallorca. Ah, mira. Mitad de cancha en arcilla, mitad de cancha de césped. Claro. Federer, ¿Te Nadal, acordás? para ver quién era el mejor de todos. De todos. Cambiaban de lado igual. Sí, vos sabés que no me acuerdo quién ganó. No, ganó Nadal. Ganó Nadal, Nadal. Sí. Pero no, Nadal jugaba sobre la... No, en realidad iban cambiando. Iban cambiando. Les y tocaba los dos- a veces jugar de visitante, digamos, Claro, a cualquiera de los dos, ¿no? totalmente. Hay jugadores que son Uy, se mejores. cayó la pelota de vóley. Pues Nadal se supone que Nadal es mejor en canchas más lentas. Claro, en canchas más lentas y otros en canchas más Y rápidas, claro, ¿verdad? Federer es el mejor en césped y Nadal en... Pero hubo un tiebreaker al Sí, final. sí. Pero bueno, también estamos hablando de fenómenos. Luego Nadal ganó en césped y Federer también ganó en Roland Garros, ¿no? ¿Y qué pasa con la evolución de las raquetas? ¿No? Porque, bueno, cuando yo era chico se jugaba con una raqueta muy pequeña y Sí. de madera, ¿no? Sí, Digo, sí, y sí, sí. ahora... Y de encordado muy rígido, Ujú. Digo, de influye tripa. la evolución Sí, de las influye, raquetas, digo, ha modificado también el juego. Sí, y ha habido Totalmente. intentos de cambiar raquetas, ¿no? de cambiar encordados. Sí. Hubo un momento se probó la espagueti, que le llamaban, que solamente era el encordado no estaba atravesado. No estaba básicamente, cruzado. No estaba cruzado. No era cuadriculado, sino era como Era rayado. Claro, entonces el movimiento lateral no tenía mucha fricción. Entonces eso afectaba muchísimo el golpe. Y después Sí. no la aceptaron, ¿no? Pero, Sí, las raquetas, bueno, han tenido una evolución en la tecnología muy, muy grande, cada vez más livianas y al mismo tiempo más resistentes o en algunos casos con mayor flexibilidad. Después está
la sensibilidad que tiene cada jugador. Algunos usan encordados más rígidos, otros encordados un poco más sueltos. Depende ya del gusto de cada jugador, ¿no? Pero ahí es importante también que no solo la física, sino, bueno, la física indirectamente, pero la tecnología. Hablaba el micro anterior sobre la precisión, ¿no? Sí. Para que haya mayor precisión necesitas tecnología de mayor precisión. Entonces ahí la tecnología va informando al deporte, y en el caso de las raquetas es súper elocuente, porque los materiales que hay hoy, los materiales compuestos, no existían cuando yo era estudiante. Claro. ¿No? El único compuesto que yo compré, uno de los pocos compuestos, es el hormigón armado, porque tiene... Y la raqueta de hormigón armado no, un poco pero pesada. tiene cemento y tiene hierro, que juegan funciones distintas. Claro. De acero, ¿no? Entonces los compuestos tienen eso, materiales distintos, y hacen que las raquetas sean mucho más livianas y muchísimo más resistentes, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Todo Tiene un Porqué.